Acuérdense que el 12 es el parcial de laboratorio, ¿sí? O sea que con lo cual tenemos, hoy vamos a ver lista de listas, ya vimos arreglos, ya vimos que es una estructura compuesta, vamos a hablar un poco de la lógica de las estructuras compuestas en función, digamos, de la comparativa que vamos a hacer hoy entre lo que hicimos con un arreglo de listas y lo que vamos a hacer hoy con lista de listas. Vamos a ver un poquito algunas diferencias y también cómo cambia cuando nosotros agregamos algún dato más a una estructura. Bueno, no cambia demasiado, la lógica van a ver que es más o menos la misma, con la diferencia obviamente que gestionar un arreglo no es lo mismo que gestionar una lista. Así que, bueno, yo creo que, no sé si hoy se van a conectar muchos más, somos bastante poquitos. Bueno, a medida que se vayan sumando, los iré admitiendo. Bien, les decía, secuencia de estas semanas que vienen, digo, porque son semanas bastante claves, digo, laboratorio, este jueves vamos a compartir los proyectos, ¿sí? Vamos a compartir, vamos a charlar, vamos a estar esa hora y media ahí viendo cosas. Ahora, el martes que viene es probable que hagamos alguna especie de repaso en función también de que yo voy a empezar a trabajar en el parcial de laboratorio, voy a empezar a hacer algunas cosas, tengo algunos esquemas en mi cabeza. El parcial de laboratorio va a ser un parcial orientado claramente, digamos, a estructuras compuestas, porque estructuras compuestas es un resumen, digamos, de todo, ¿sí? Puede ser arreglos, podrá ser lista de lista, podrá ser un arreglo de árboles, que después lo vamos a analizar también el martes que viene, vamos a hacer alguna especie de repaso, vamos a incluir el arreglo de árboles, pero por ahí en una de esas vemos, en función de lo que tenga en mi cabeza para el parcial de laboratorio, repasar todos esos conceptos. Nosotros en los parciales de laboratorio, como ustedes ya vieron, o por lo menos en las construcciones que yo hago en referencia a eso, son parciales que tratan de ajustarse a la gestión de información. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo no les voy a pedir la altura de un árbol. ¿Sí? No me interesa eso. A mí me interesa que ustedes gestionen información. Lo que sí es seguro, porque ya lo tengo anotado como para pensar en función de eso, que lo hago normalmente a veces sí, a veces no, depende, es que probablemente les dé registros, algún registro de datos, de archivos, como trabajamos, y tengamos que trabajar probablemente hacia el arreglo de listas, al arreglo de árboles, a la lista de listas. Vamos a trabajar con esas tres opciones. Podrá aparecer otra, pero no importa eso, porque van a ver que ustedes hoy que la lógica es muy parecida. Lo que sí es probable es que yo no les dé las estructuras de los nodos. Les dé la problemática, les dé la información que quiero que gestionen y que ustedes ya sean capaces de construir sus nodos. ¿Sí? Que sean capaces de construir sus nodos y de diferenciar en función del problema, con toda esa información, cómo la voy a organizar. Lo que les voy a, capaz que hasta le doy la libertad incluso, de que ustedes elijan si un arreglo de árboles, si un arreglo de listas, si una lista de listas o lo que sea. En una de esas sí, en una de esas no, depende. Pero son todas ideas que tengo en la cabeza para el parcial. Pero lo que sí es seguro es estructura compuesta y lo que sí es seguro es que lo que van a tener que hacer es, seguramente les voy a dar algún registro de datos y esos registros de datos los van a tener que organizar en una estructura compuesta. ¿Sí? Eso en principio. Entonces, lo que tenemos que tener claro, en función de esto que tengo como idea en la cabeza, es que ustedes tienen que ser capaces de organizar información, porque de eso se trata ser programador. Es decir, bueno, ¿cómo organizo mi información en función de un problema? A veces, si yo tengo que trabajar con un arreglo, yo ya sé que ese arreglo, independientemente de que sea dinámico o estático, es un arreglo. Y por lo tanto tengo que definirlo. Y por lo tanto es finito. ¿Puedo, si yo trabajo con un arreglo dinámico, redefinirlo? Y sí, claro que puedo hacerlo. Pero en una de esas, es mejor directamente, si yo sé que en algún momento voy a necesitar más, voy a necesitar mayor cantidad en la base de la estructura, mayor cantidad supongamos, de alumnos, la problemática alumnos, la problemática materias, es una problemática en algún punto finita, porque en programación hay 21 materias.
Entonces, eso no va a crecer. Lo que puede pasar es que aparezca otra carrera que tenga 18, que tenga 22. Pero sería otra carrera ya esa. Entonces yo podría trabajar ahí en esa problemática con un arreglo, tranquilamente. Porque yo sé que la carrera de programación tiene 21 materias, eso no cambia. Entonces ya sé que puedo trabajar con un arreglo y una lista. Después el tema de la lista, nota materia, perdón, nota alumno, obviamente que eso va cambiando, porque en el año siguiente yo no voy a tener el mismo listado, porque no voy a tener la misma cantidad exacta de alumnos en esa materia. De tener capaz que en vez de 40 tengo 42 o 45 o 50 o 28. Entonces eso es variable. Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando trabajamos con estructuras, tenemos estructuras que son más fáciles de crecer y otras no. Que algunas son datos fijos y otros no. Si yo trabajo con cartas, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es real. Si yo trabajo con un mazo de cartas, ese mazo de cartas no crece, son 50, son 40, depende del juego, depende de lo que sea. Entonces yo sé que si trabajo con 2 dados, sé que son 2 dados. ¿Sí? Entonces ahí es como que en los juegos hay 10 reglas, hay normas y hay cosas que son variables y otras que no. Entonces cuando nosotros trabajamos con una, como vamos a ver hoy, con una lista de listas, tenemos tanto variedad, digamos, pueden ser variables tanto una lista como la otra enlazada. Entonces vamos a... Hice un poco una intro, pero no se metió más nadie. Pero nosotros lo que vimos fue exactamente esto. Desde ya que vamos a hacer un copiar y pegar acá. Sí, esto sería obviamente si se quiere, vamos acá a cambiarle esto así. Esto sería olvidémonos de esto de acá, ¿no? Vamos a olvidarnos de esto de acá, porque esto lo habíamos creado por si podíamos variar. Fíjense que hasta ahí podríamos tener... esperen que voy a limpiar un poquito esto. Ahí alguno más se está metiendo. Medio tiempo. Bueno, esto sería lo que vimos el otro día, ¿no? El famoso arreglo de listas, donde el cual tenemos la materia acá abajo. Tengo la materia, ¿no? Porque dice usuario. Bueno, en realidad tenemos, acá tendríamos la materia. Vamos acá. Estamos repasando, ¿sí? Como para empezar a introducirnos sobre esto. Acá tendríamos la materia y acá tendríamos la nota ¿sí? La nota barra alumno sería, ¿no? Tendríamos todos estos datos, obviamente, en cada uno de estos nodos que tenemos acá. Lo que tendríamos acá es un puntero a ese listado. ¿En qué cambia, digamos, una lista de listas? Bueno, acá les armé un esquema. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con este problema. La diferencia es que esta lista que nosotros tenemos acá de clientes, vamos a suponer que esta es la caja del supermercado. En la lista de cajas nosotros vamos a tener 2 punteros. ¿Cuáles serían esos punteros? A ver si alguien se anima. Tenemos caja cliente. Estoy mirando el chat. Perfecto. Muy bien, Emanuel, muy rápido. Nosotros vamos a tener este puntero que tenemos acá en rojo al siguiente elemento, que sería la siguiente caja, digamos, esta sería mi lista de cajas, esta de acá. Y estos serían los clientes que están en cada una de las cajas, ¿sí? Este dato, es cierto que usted dice, bueno, las cajas en un supermercado son normalmente fijas, sí, pero no todo el tiempo están activas todas, podría decir yo, entonces eso me ahorraría memoria. No es necesario, puede ser en un momento que estén 2, en otro 5 y en otro 28. Y entonces eso parece que no, pero bueno, es algo más. Podríamos trabajarla con un arreglo, y también podríamos trabajarla con un arreglo. No, la idea acá no es tanto el análisis del problema, sino más bien comprender que la problemática que nosotros vamos a analizar ahora desde el código, yo les voy a mostrar cómo es, y la vamos a comparar con los arreglos, es esta. Caja cliente.
Por supuesto que la lógica de inserción acá la podemos ir fijando. Yo podría agregar todas las cajas al final, podría agregar mis cajas al principio. Eso lo podemos ir analizando, qué es lo mejor o qué es, eso es indiferente. Y los clientes, en cambio, no, porque obviamente en un cliente se agregan siempre, digamos, al final de la fila y se va atendiendo, obviamente, al primero que ingresó, digamos, como una fila, exactamente. Acá podríamos tener esa misma lógica, ¿no? Cuando trabajábamos con las filas, podríamos incorporar tranquilamente esta gestión de lo que tiene que ver con las listas de clientes como una fila. ¿Sí? Sería el comportamiento adecuado, si se quiere. ¿Sí? Podríamos trabajar con un TDA fila que finalmente va a trabajar con una lista, ¿no? Bien. Bueno, lo que quería mostrarles acá era, vamos desde el principio, esta era la presentación que habíamos visto la vez anterior, en la cual nosotros tratábamos la problemática materia nota alumno, ¿sí? Lo que acabamos de ver recién en el primer Excel. Vamos a analizar las estructuras. Esperen que ahora yo voy a mostrarles el código. Vamos a mostrarle el código que tenemos aquí. Yo aquí abrí un proyecto. Y lo que voy a hacer acá es, vamos a los .h, voy a cerrar este main. Vamos a los .h y algo que sí, obviamente, lo voy a dar acá. Es que vamos a la caja, que es se entiende, la base de todo esto, ¿no? Esta que tenemos aquí. Y nosotros en la caja podríamos agregar más datos de los que venimos agregando, ¿no? Fíjense que caja tiene el número de la caja, esto es importante, y el medio de pago, que es un string, ¿no? Tarjeta de débito, efectivo, etcétera, ¿no? Lo podríamos gestionar de muchas formas. Pero en este caso no es la idea si la gestión debería ser un string o debería ser un entero que identifique un medio de pago, también podría ser perfectamente, pero no es la idea. Lo que sí es importante tener en cuenta es que hay dos datos. Que nosotros en la anterior, y después van a ver por qué se lo estoy comentando esto y por qué estoy haciendo hincapié acá, nosotros en esta problemática en la materia teníamos el nombre de la materia nada más, teníamos un solo dato. Entonces lo que hacíamos era buscar si esa materia existía, bueno, toda esa historia, ¿no? Que ahora podemos analizar en esta problemática. Entonces tenemos una cosa que sí me gustaría recalcar, es que tenemos la lista de clientes, ¿sí? El puntero al inicio de la lista, vamos al esquema, que sería obviamente este puntero que tenemos aquí, este que tenemos acá, el puntero de inicio de la lista, y como dijo Emanuel, el siguiente. ¿Sí? Que obviamente sería esta flechita en roja si se quiere, o esto que tenemos acá, también le podemos poner acá, el siguiente. Esos serían los dos datos. Después, la caja en sí misma, ¿no? Que en este caso caja 1, le puse caja 2, etc. Que, fíjense que la caja, como nosotros recomendamos, es una estructura aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que todos los datos de la caja van a estar dentro de esta estructura. Y yo lo único que agrego es la caja acá. ¿Podría haber agregado todo esto acá? Sí. ¿Podría haber agregado todos los datos directamente acá y esto hacerlo desaparecer? Sí, perfectamente lo podría haber hecho, pero no queda del todo correcto, no queda muy bien hacerlo de esa forma. Lo mismo, vamos a analizar ahora la estructura de nodo, que es esta de acá. Fíjense que esta se llama nodo caja, está identificada como nodo caja, acá no me maté mucho, le puse nodo. Y nodo es esto, ¿no? En realidad es la persona, con sus datos, y son todas estas personas que ustedes tienen acá, que obviamente están identificadas en una lista por la cantidad de productos, que es un dato que podría tranquilamente, bueno, no solo va a variar, pero también podría ser que yo le permita entrar a la caja 1 si tiene menos de 10 productos. ¿Sí? Podría ser una regla. Podría ser una regla que si no tiene algunas de estas cajas que nosotros tenemos acá, supongamos que la 1 acepta solamente gente con 10 productos y la 4 lo mismo. Entonces, ya esa persona no va a poder estar en la caja 1 y en la caja 4, en lo cual yo tendría que buscar otras cajas para esa persona, o que el medio de pago de la caja es un poquito más complicado.
esté asociado también. Yo acá le pregunté qué medio, con qué va a pagar. Podría ser muchos datos acá y en función de eso organizar mi lista de listas, ¿sí? Como les dije recién, la persona aparte, que vendría a ser el dato, si se quiere, de todo esto, ¿no? Es la información. Y el puntero al siguiente, como vemos en el esquema, ¿no? La flechita siguiente, 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 ¿sí? Como el enlace en una lista. Entonces tenemos puntero para acá, ¿sí? Y todas mis listas. Estas serían las estructuras. Ahora vamos a cerrar las estructuras, vamos a abrir el main y vamos a analizar, vamos a comparar acá en las estructuras. Bueno, está más que claro que este es el arreglo, que solamente tiene un dato. Podría acá este dato char materia ser una materia que esté afuera. Tranquilamente, debería ser así en realidad, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar del alumno, ¿sí? Digo, pasamos de algo que la problemática es más, si se quiere, un poquito menos compleja, pero también más rústica. Por eso yo quería mostrarles esta forma ideal de organizar la información, que es a partir de crear mis estructuras con los datos por fuera, digamos, de las estructuras que yo voy a gestionar. Sea esto un arreglo o sea esto un nodo, ¿sí? El nodo puede ser de cualquier cosa, ¿no? Árbol, lista, etc. Digo, esto no es lo ideal trabajarlo así, por eso quería trabajar en comparación, justamente para ver lo que es mejor. ¿Esto está mal? No, no está mal. Mal es algo que está mal, que no funciona, que es horrible, que es un desastre. Ahora, la otra forma, lo que me va a permitir a mí trabajar con la materia, la persona, etcétera, fuera de lo que es el nodo, es que yo podría directamente trabajar con un arreglo de personas. Si yo tuviese la persona acá dentro del nodo, no puedo trabajar con un arreglo, porque esto es un nodo. Tener la persona afuera me permite a mí trabajar en cualquier estructura. Puedo agregar esa estructura a un arreglo, o puedo agregar esa estructura a un nodo de tipo persona, de tipo lista, o puedo agregar esa persona a un árbol. Fíjense todas las cosas que puedo hacer si tengo todos estos datos afuera, como los mostraba en el ejemplo de lista de listas. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahí, chicos, cuál es la idea? Quiero que todos estos conceptos son muy importantes. Parece que esta parte es la parte más importante es el código. No, no, no. La parte más importante no es el código, sino que la parte más importante es la conceptual, la que a nosotros nos permite organizar información, porque justamente crear nuestras estructuras es la base total de nuestra aplicación. Separar la información de una forma determinada nos va a condicionar todas las decisiones. Y me remito esto al parcial. Cuando nosotros tomamos la decisión de decir, ¿cómo voy a crear el nodo? ¿Qué le voy a dar a ese nodo para que me cree algo? Y ahí es donde cuando el error partía desde ese lugar, era imposible, no terminaban enderezándolo, porque a veces uno, cuando parte mal, lo que intenta todo el tiempo es enderezar. No vuelve para atrás, no hace un rollback y va para atrás y dice, bueno, acá voy a ver si puedo enderezar la nave y le voy dando, no vuelvo nunca para atrás. No nos gusta volver para atrás, porque ir para atrás es retroceder y no nos gusta retroceder. Entonces, si partimos torcido, es probable que sigamos torcido o peor aún, lleguemos a un momento en el cual ya no sea ingobernable esa situación. Entonces es muy importante el análisis del problema. Por eso yo quiero poner hincapié, estando ya en el mes de noviembre y habiendo arrancado allá por marzo, me parece que es importante que ustedes sean capaces de eso. Yo prefiero tener un parcial más corto, pero darle a ustedes la posibilidad de pensar, que no tener un parcial largo en el cual ustedes me tienen 12 millones de cosas que sea copiar y pegar y organizar. Yo prefiero que ustedes no editen funciones como vale la redundancia, como función especial del programa o como una problemática a solucionar es simplemente armar mi función, sino que sean capaces de pensar, de decir, bueno, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Qué me conviene más? No qué conozco, ¿qué me conviene más? Entonces, eso tal vez
por ahí venga la historia. Entonces, esto que está acá es para empezar, está bien, para seguir ya no, ¿sí? Porque como les repito, si yo hubiera tenido la materia como materia, yo hubiera podido hacer cualquier cosa con esa materia, ¿sí? O sea, podía organizarla en cualquier estructura. Si yo quisiera tener un arreglo de materias, tendría que volver a crear otra estructura, ¿sí? Donde sea materia, y entonces ya voy a tener una materia acá, otra estructura por otro lado, que no están conectadas. Bueno, todas las problemáticas que implica organizar mal la información. Acá arrancábamos viendo un concepto, entonces esto era válido para eso. Para no llenar de estructuras todo esto estaba bien. Pero lo ideal es lo que les mostré anteriormente. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos a avanzar finito. Vamos a ir a la carga. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que acá ingresar en nuestro arreglo? ¿Sí? En nuestro arreglo. Y para ingresar en un arreglo, ¿qué necesitamos? El arreglo y la dimensión de ese arreglo. ¿Qué necesitamos? Bueno, una variable de control y válidos menor dimensión. ¿Sí? Como dato significativo. Acá este válido inicializado en 0, recuerdan que yo le he dicho, no es lo ideal, pero bueno. No estamos viendo arreglos, eso es algo que ya dominamos y que cuando el momento de gestionar un arreglo, ustedes ya saben perfectamente que ese dato debería ingresar por parámetro. Válidos menor dimensión, pero independientemente que ingrese o no ingrese por parámetro, este dato es un dato que debemos controlar. Nosotros debemos saber cuántos datos tenemos en el arreglo y que ese dato, la cantidad de datos que tenemos en el arreglo no puede ser superior, digamos, a la dimensión. Y bueno, y acá la carga de datos, cuando nosotros manejamos materia, nota, alumno, teníamos que cargar todo. Materia, nota y alumno. Y después llamar a la función de alta, que nosotros la tenemos en azul, esta función de alta. Desea continuar, si deseo seguir continuar, sigo cargando, y esto es un bucle, obviamente, que se va a ir cuando yo decida hacerlo, ¿sí? Cuando, digamos, sea, mientras sea igual a ese, se va a seguir manteniendo acá adentro. No, como ustedes ya saben y conocen perfectamente. Retorna los válidos, importante este detalle, gestiona un arreglo, retorna los válidos. Cargo toda la información, fíjese que son todas variables locales a la función, todas, absolutamente. Y lo que voy haciendo es pasarle esa información a la función más importante, podríamos decir que tiene la gestión de estructuras compuestas, pensada de esta forma, que es la función de alta. Bien, vamos para acá. Lo mismo, vamos a hacer una comparativa, si se quiere. Vamos acá, me parece que está bueno comparar. Siempre me gusta comparar porque creo que nos da también una perspectiva diferente, una perspectiva del problema. Y el problema es que voy a necesitar una estructura repetitiva, que voy a necesitar un continuar, digamos, una variable continuar, que voy a necesitar, en este caso, los datos que yo voy a cargar, que van a ser la persona, y el número de caja. Usted me dice, pero no, pero la caja tiene más cosas. Sí, 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 es verdad eso. La caja tiene más. Pero ahora van a ver por qué no están todos esos datos acá. Porque, ¿se acuerdan que yo les dije que la estructura caja, vamos a mirarla igual, la estructura caja tiene más de un dato. Tiene la caja y tiene el medio de pago. Y no nos tenemos que olvidar que tiene el medio de pago. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué no está medio de pago acá? Y ya lo vamos a ver por qué no está. Vamos, yo lo que necesito cargar es la persona. Lo que sí es seguro, si yo analizo el problema, lo que sí es seguro es que voy a cargar a una persona, claramente, a la caja. Eso es seguro. Lo que no es seguro en la carga de una lista de cajas es que siempre estoy cargando las cajas. Las cajas en algún momento van a existir. Entonces yo no las voy a tener que cargar cada vez que cargo una caja. Lo que yo tengo que hacer con ese dato es otra cosa. Y ahora vamos a ir viéndolo. Pero fíjense que la estructura es exactamente igual. ¿Podría tener estos printf, todo esto en una función por fuera? Sí, sí, sí lo puedo tener.
digamos, es lo más recomendable hacerlo. Pero para no estar yendo y viniendo de una función a la otra, a mí me resulta más cómodo para explicarlo, tener todo junto en una misma función. Pero por supuesto que lo ideal es que todo esto esté en otro lugar. Bien, entonces, yo voy a llamar a la función de alta. Vamos a la función de alta. ¿Qué es esta función de acá? ¿Se acuerdan que lo que hacía esta función de alta era justamente creaba el nodo, buscaba la materia, si la materia existía, directamente la cargaba, si no venía acá, retornaba -1 la función buscar postmateria y agregaba esa materia, digamos, a mi arreglo y retornaba la posición válidos -1, porque si yo tengo 5, la posición válida última es 4. Por lo tanto, en la posición 4 terminé agregando al principio, porque ya ahí iba a encontrar la lista, digamos, el puntero de inicio de la lista, le agregué el puntero de inicio de la lista y aux, que era lo que yo había creado acá arriba. Que lo que iba a pasar siempre es que esto y esto se iba a ejecutar siempre, y esto no siempre. ¿Sí? Bueno, esa sería la función de alta. Bueno, vamos a la función de alta de la caja. Que obviamente ya no es lo mismo porque yo acá no estoy dando de alta en un arreglo, estoy dando de alta en una lista. En ese sentido es diferente. Bueno, todas las funciones de una lista. Digo, acá también, si yo estoy gestionando una lista, necesito un init lista. Si yo estoy gestionando una lista, necesito un crear nodo. Si yo estoy gestionando una lista, necesito un agregar. Sí, todo esto lo voy a necesitar. En ese sentido, estoy trabajando de forma dinámica, todo. Mientras que con el arreglo anterior yo estaba trabajando de manera estática. Con la declaración del arreglo yo ya no tenía que preocuparme por inicializar nada, ni por crear ningún nodo, ni por nada de eso. Sí, tenía digamos, que crear el arreglo, tenía que declararlo. Y con agregarle a la función era suficiente, pero acá van a aparecer algunas otras cosas, como estas funciones, obviamente, que yo voy a necesitar. Y la función de alta, si, a ver, la voy a achicar, voy a ver si le gano un poquito de espacio a esto acá. Bueno, no sé si alguno está desde algún dispositivo más pequeño para que se vea bien. Bueno, yo creo que ahí sí, después de última descubrimos un poco, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí se ve, chicos, pregunto, más que nada para... ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien? ¿Todos lo ven bien, chicos? Contesten todos más que nada para saber si por ahí alguno está desde algún dispositivo más pequeño, se le va a complicar. Buenísimo. Bueno, entonces acá la función de alta, obviamente que la que tenemos aquí trabaja con los válidos, trabaja con los datos que nosotros cargamos en la función anterior, en la función de carga, o sea, le pasa, fíjense, todo, la materia, el alumno, la nota, todo eso, y obviamente el arreglo y los válidos. Acá, en cambio, el número de caja, la persona, ¿sí? Al trabajar con una estructura, fíjense cómo simplifico también mi cantidad de parámetros. Si yo hubiese acá trabajado con la materia y el alumno aparte, si hubiese tenido 10 datos de la materia, que es probable, porque la materia tiene carrera, tiene nombre, tiene un código, bueno, si hubiera tenido todos esos datos, hubiera tenido que todo pasar todos por acá, por parámetros, que me ha quedado obviamente enorme. Lo mismo con el alumno, que podría tener más datos. El alumno podría tener mucha más información de la que nosotros cargamos. Entonces, obviamente lo recomendable en este caso es la persona y el número de caja. Y tener estructuras aparte lo que hace es justamente simplificar esto. Entonces acá voy a tener mi puntero al inicio de la lista de cajas, lista que obviamente tuve que haber inicializado en el main, el número de caja, porque yo voy a necesitar buscar si existe esa caja, y acá me detengo un cachito. Justamente este es el por qué yo no cargo afuera el medio de pago. Yo no cargo afuera el medio de pago justamente porque, y si la caja existe, no voy a estar cargando el medio de pago todo el tiempo. Porque no cambia eso. Yo tengo que buscar si existe, por lo tanto a mí lo que me interesa es si existe la caja 1, la caja 2, la caja 8, la caja 25. Me interesa ese número para saber si ya está habilitada, si se quiere, porque a veces la caja existe pero no está habilitada, entonces tal vez pase por ese lugar. Entonces yo necesito buscar si esa caja está habilitada y esa caja ya tiene un medio de pago establecido, si existe ya lo tiene.
debería tenerlo por defecto, digamos, o sea, por defecto cuando yo creo la caja. Entonces, si la caja está de alta y si la caja está accesible, esa caja debería devolverme el medio de pago. Debería devolverme todos los datos, ¿no? Entonces, la persona, en cambio, no, la persona sí o sí ingresa a esa caja. Eso sí es algo nuevo. Entonces, lo que tengo que hacer es, creo ese cliente, ¿sí? Y lo que hago es crearlo, lo creo acá adentro. Hago exactamente lo mismo que acá, así como ahí acá estoy creando el cliente, acá crea el alumno. ¿Por qué? Porque sí o sí eso lo voy a agregar. Lo que no sé si voy a crear es la caja, porque la caja por ahí existe. Entonces ahí es donde entramos al buscar caja, ¿sí? Buscar posición de la materia, al estar en un arreglo, nosotros en realidad acá retornábamos la posición 0, la posición 1, la posición 2. Acá lo que voy a retornar es una caja. Voy a retornar la dirección de memoria de la caja. O voy a retornar null. Ahora vamos a ver, buscar posición materia. Esto es crear el nodo, que tiene que ver, a ver si está acá. Buscar posición de la materia es, al buscar en un arreglo, bueno, tengo que gestionarlo de esta manera, como ustedes ya saben, str con per, porque estoy buscando un string, ¿sí? Asigno o no asigno, o retorno -1 o retorno la posición, ¿sí? Un while de y hasta válidos, por defecto la respuesta es no lo encontré hasta que lo encontré. Si no lo encontré, retorno -1 y se termina el asunto. Ahora, en el buscar caja, obviamente lo que cambia es dónde estoy buscando yo la información. Entonces, vamos acá, antes de mostrárselo, ustedes me van a contestar. Digamos, en este while, suponiendo que utilizamos iteración, está viendo que también podemos utilizar, teniendo en cuenta que es una lista, podemos utilizar recursividad. Pero bueno, supongamos que utilicemos iteración y estamos trabajando con un while. ¿Cuál es la condición acá? Porque yo le estoy pasando el número de caja, que es lo que yo deseo buscar, ya no un string, sino un entero, y el puntero de inicio de la lista. Y le paso a buscar caja. Y eso me va a retornar, como ustedes están viendo, un nuevo caja. O me va a retornar null. Ahora, ¿cuál es la condición? Y válido es la condición. ¿Cuál sería la condición? Ahí está, salieron como todo. Exacto, exacto. Exacto. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, como contestaba recién Juan, perfectamente, lo que tenemos que hacer es una búsqueda. Y una búsqueda en una lista se apoya claramente en esto que decía, ¿no? Distinto de null. Que la lista sea distinto de null. Bueno, acá hago una asignación, que una variable interna que inicializo, como, así como inicialicé, digamos acá, la variable respuesta igual a -1, acá voy a realizar caja encontrada igual a null. ¿Mm? Acá estoy trabajando con la lista. Lo que me va a retornar es si me va a retornar null o me va a retornar un nodo válido. Acá utilizo un flag. ¿Por qué? Porque si ya encontré la caja me voy. ¿Para qué voy a seguir buscando? ¿Sí? Entra ese concepto. Esto sería una especie de flag, ¿no? También. Pero como estamos trabajando con posiciones, nosotros no podemos utilizar 0, porque 0 es una posición válida en el arreglo. Entonces vamos tomando decisiones de cómo gestionar una estructura u otra en función de la estructura. La lógica no cambia. Un while, un if, el i++, obviamente reemplazado por seguidores por esta asignación, seguidores igual a seguidor siguiente. ¿Sí? Después acá, obviamente el str con per es para string, acá puedo trabajar directamente con una igualación, digamos, perdón, puedo trabajar directamente con una comparación de igual al número de caja. Si llego a encontrar la caja, lo que tengo que hacer es asignar. En caja encontrada se vuelve a seguidor, digamos. Pongo el flag a 1, rompo el while, me voy y retorno la caja encontrada. Es lo mismo. No, no hay manera de errarle. Ahora, seguimos hacia acá. A ver si alguien me está preguntando algo.
Si la lista es null, o sea, va a retornar null. Sí, o sea, no. Se entiende que ya en el alta, ojo, yo tengo dos funciones de alta que les quiero mostrar. Se entiende que si la lista es null por primera vez, lo que va a hacer es que no va a encontrar la caja. Por lo tanto, va a retornar null, por lo tanto, voy a empezar a agregar mi caja. ¿Sí? Que eso es a donde vamos ahora. Es altamente probable, vamos a utilizar lo que consulta Adrián, es altamente probable de que esto cuando ingrese por primera vez, como dijo Adrián, lista cajas sea una lista nula. ¿Sí? Por lo tanto, acá voy a crear la persona, mi lista va a estar null, mi persona la tengo que agregar a alguna lista, la voy a buscar, me va a retornar que la caja encontrada es igual a null, y por lo tanto, si es igual a null, debo ingresar los datos de la caja. Y acá es donde yo quería hacer el comentario que le hice al principio. Esto de decirle, bueno, fíjense que la estructura caja, perdón, el nodo caja, tiene el medio de pago. Entonces dice, ¿por qué no viaja el medio de pago? Porque puede ser que la caja existe. En este caso no existe, entonces yo lo tengo que cargar. Entonces fíjense que acá adentro, les voy a mostrar acá, vamos acá, voy a ir otra vez al alta. Vamos otra vez al alta. Fíjense que acá yo no tengo un agregar o un ingresar nada. ¿Pero por qué no lo tengo? Les pregunto, a ver si me van siguiendo al detalle. ¿Por qué no tengo un ingresar? Directamente agrego la materia. Es una pregunta boba. Van a ver que es boba la pregunta. A ver, ¿alguien más que responda? Fíjense qué tonta que es la respuesta que les voy a dar. No. Bueno, miren esto. A ver. Bien. Ahora les voy a ir contestando. O sea, no es que esté mal lo que estén diciendo. Pero acuérdense que la estructura materia solamente tenía el nombre de la materia. Por eso le voy a decir que la respuesta boba. La caja no. La caja tiene el número y el medio de pago. Entonces, al tener dos datos y yo tener que realizar una búsqueda, yo antes buscaba, y está bien, acá la posición no la encontraba, pero la materia era un dato que yo no debía cargar porque por defecto el char materia ya me viene por acá. Entonces yo no tengo que, si materia hubiese tenido carrera adentro, hubiese tenido que tener una función de ingresar caja. Porque ingresar caja, fíjense que es una función boba, lo que hace es crear una caja. ¿Una caja con qué? Una caja con el número de caja, que ya viene en la función anterior, por eso lo que viaja es el número de caja, pero que yo voy a tener que cargar el medio de pago. Y después retorno la caja. ¿Sí? Por eso, ojo con esto, que fíjense que parece que esto fuese distinto a esto, en realidad no es que esta lógica es diferente de esta. Lo que al modificarse las estructuras y al esta estructura tener un solo dato, no es necesario ingresar más nada. En cambio, esta estructura no, tiene dos datos. Entonces necesito ingresar el medio de pago. El número de caja ya lo tengo, pero el medio de pago no lo tengo. Ahora, usted me dice, ¿pero por qué no lo cargo afuera? Y no, porque puede ser que exista. ¿Para qué voy a mandarle un medio de pago que va a estar cargando el medio de pago todo el tiempo? ¿Se comprende eso? Si materia tuviese más de un dato, hubiese que crear una función acá adentro, o sea, después voy a seguir el nombre de la materia, porque yo busco por nombre de materia. Si le encuentro a la materia, ya no tengo que cargar el resto de los datos. Lo mismo pasa acá, si yo encuentro la caja, ya no tengo que cargar el resto de los datos. Pero si no encuentro, ya tengo que cargar el resto de los datos. Porque la caja o la materia no existen. En este ejemplo es un ejemplo más completo, si se quiere, el de listas.
Pero no es que es diferente acá, que no es que si yo manejo con arreglo no tengo que cargar. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que quede claro. Lo que me determina a mí si tengo que ingresar más datos de la materia o más datos de la caja es la estructura, de tipo nodo, si se quiere. Y el nodo, o en este caso, la posición del arreglo, solamente tiene un string, entonces no tengo que cargar más nada. Ya con el string que viaja, ya creo esa posición. Si no hubiese tenido, sin lugar a dudas, que agregar, ¿no? Que agregar, que ver de qué forma agrego esa materia. Eso sería más que nada, ¿se entiende? Digo para que no quede algo como que es algo distinto, o sea, en realidad no. Es una necesidad en función de la información que yo gestiono. Nada más que eso. Bien. Entonces, yo ingreso los datos, función que me devuelve una caja, como vimos recién, ¿sí? Esta pequeña función que tenemos acá, una cosa secuencial y simple. Y en función de eso, lo que hago es crear el nodo de la caja. Algo que acá tampoco hago. Fíjense que yo acá no creo un nodo. Pregunta boba voy a hacer de vuelta. ¿Por qué no creo un nodo? ¿Por qué no tengo que crear un nodo? ¿O por qué no tengo que crear algo acá? Acá, bueno, lo de la materia depende de la estructura. Pero ¿por qué no acá, vuelvo a decir, pregunta boba, no tengo que hacer nada y acá sí? Bien. Sí, a ver, está bien lo que me contesta Juan. Es porque es un arreglo. Bien. Yo lo que voy a completar a lo que dice Juan, que lo dice, pero no lo dice, que es que estoy trabajando acá con memoria estática y acá con memoria dinámica. Entonces, al trabajar con memoria dinámica, tengo la necesidad de pedirle a Malloc que me cree esa posición, que me cree ese nuevo nodo. Que la realidad es que esto yo acá no, porque yo acá tengo mi arreglo de 20 espacios, de 50 espacios, de 100 espacios, de 10 espacios, yo ya lo creé, ya lo definí de manera estática. Entonces lo único que tengo que hacer es moverme a la posición siguiente. Y nada más para agregar a la materia. Si ustedes ven la función de agregar, es una función que lo único que hace es inicializa la lista, porque la lista forma parte del arreglo. El arreglo tiene lista, carga la materia, que es un dato que viaja directamente por parámetro, y hace válidos más y retorna válidos. O sea, no hace más que eso. Y lo que devuelve aquí es los válidos, y en función de eso la posición, la última posición que yo voy a tener. Entonces, es una problemática diferente, pero desde el punto de vista lógico es lo que nosotros debemos hacer. Acá lo que hago es crear el nodo y agregar al principio de la caja. Podría agregarlo en otro lugar y podría agregarlo en otro lugar. Pero nosotros la vamos a agregar al principio. Con lo cual, si nosotros vamos a este esquema y agregamos una caja nueva, la caja nueva se va a agregar, digamos, al principio, se va a agregar acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ingresamos los datos de la caja, creamos el nodo y agregamos la caja. ¿Sí? Fíjense que agregamos la caja. Y acá yo les mostré, tengo dos funciones de alta. Primero les quiero mostrar esta. Pero nosotros acá, agregar la caja, ¿qué le tengo que pasar? El puntero del inicio de la lista y el nuevo nodo. ¿Sí? Que acabo de crear acá. Ahora, ¿terminó mi problema ahí? No, yo todavía tengo que agregar al cliente, todavía no agregué el cliente. Pero, y acá lo puedo resolver de varias maneras. La primera es decir, bueno, que caja encontrada, asignarle el puntero al inicio de la lista, en realidad, ¿qué vendría a ser el puntero al inicio de la lista? Que caja encontrada va a ser la primera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo la agregué al principio, caja es esta. Entonces, yo ya la agregué, ya está enlazada con esto. Esto del enlace ya existe, ¿sí? ¿Se entiende? Que esa problemática me la resuelvo agregar al principio de la caja. Me devuelve esta caja, vamos a hacerlo, así que, ¿no? Vamos a hacer así, control V. Digamos, a mí me devuelve algo así, y me pone la lista acá, ¿no? Me pone esto, mi lista ahora es esta. Tengo todas mis cajas de clientes y habilité esta primera caja que tenemos acá. No importa el número, eso después lo veo. Entonces, yo agrego esta caja al principio, me retorna ese puntero al inicio de la lista. O sea,
me retorna esto. Y lo que hago es igualar a caja encontrada. No la encontré, sino que simplemente lo que estoy haciendo es igualarla. Entonces, si yo pongo acá caja encontrada, ¿sí? Estoy igualando y poniendo mi variable acá. Entonces, al hacer eso y salir del if, directamente lo que hago es caja encontrada, lista clientes, esta lista que tenemos acá. Agrego, en esa le paso, obviamente, lista clientes, también le paso el puntero del inicio de la lista, que obviamente es esto. Es caja encontrada cliente, es este puntero del inicio de la lista. El mismo que teníamos de la lista lo tenemos acá. Y le paso el nuevo cliente que lo crea acá. Y esto me lo agrega. Desde ese lugar es más o menos lo mismo que hicimos acá. Acá nosotros buscábamos una posición, se tornaba -1, quiere decir que no existe, agrego la materia, eso me retornan los válidos, el válido -1 y la posición. Fíjense que siempre trabajábamos con la misma variable, acá podríamos trabajar tranquilamente con caja encontrada, ¿sí? Todo el tiempo. Ahora, lo otro que podemos hacer, que no está mal, no, es un poquitito diferente a esto, es que en vez, si no nos gusta esto, a mí me gusta porque me parece que simplifica, no cambia la cantidad de líneas lo que le voy a mostrar, ni siquiera en la ejecución ni en la asignación, sino que yo podría directamente trabajar con un if y un else, y no trabajar con caja encontrada. Si la encontré, la utilizo. Si yo encontré acá en buscar caja, me devuelve la caja, directamente ejecuto el else y dijo caja encontrada, puntero al inicio de la lista, ¿sí? Caja encontrada, lista, clientes es igual a, y le paso la lista de clientes de esa caja, del puntero de inicio de la lista de esa caja, supongamos, vamos a suponer que caja encontrada fuese esta que tenemos acá, supongamos que sea la caja 3, entonces lo que le voy a devolver es este puntero, este que tenemos aquí. Voy a retornar este puntero, y entonces en este puntero le paso este puntero a la función de agregar al final. Siempre estamos hablando de que agregar al final no es de caja, agregar al final es de cliente. ¿Sí? Porque acuérdense que acá tenemos la función de agregar caja y la función de agregar clientes. Agregar al principio caja, agregar al final cliente. Ojo con eso. Entonces, lo que voy a volver acá es el puntero al inicio de la lista de clientes, que es este que yo pinté acá en celeste. Le agrego el nuevo cliente. Esas funciones obviamente están acá, ¿no? Son las funciones de la lista de clientes que tienen que ver con todas estas que nosotros tenemos aquí. Sí, bueno, es una función de clientes nada más, no hay nada, ¿no? Agregar al final lo tenemos acá, bueno, acá está buscar el último, bueno, toda esta historia de agregar al final, ¿no? Esta es la función que yo estoy utilizando acá. ¿Sí? Que retorna un nodo, acuérdense que el nodo es el cliente y el nodo caja es la caja. Entonces, lo que yo llamo, repito, ingreso la caja, creo el nodo caja, agrego la caja, agrego el cliente. Siempre y cuando la caja no exista. Si existe, la encontré, ya salto el if, vengo al else y directamente lo agrego. Fíjense que estas dos son dos alternativas, hacer más o menos lo mismo. En vez de acá hacer una asignación y siempre trabajar con la misma caja, acá trabajo con dos variables. Trabajo directamente con la lista, ¿sí? O directamente o acá puedo trabajar directamente con solamente la variable encontrada. Trabajo con la lista porque la lista la tengo que agregar, vamos a mi lista, que lo utilizo acá, pero podría ser de dos maneras, no sé cuál es más clara o cuál es menos clara, pero las dos funcionan. ¿En dónde, Juan? Dos formas de hacer lo mismo, no cambia mucho el panorama. Lo que vos tenés que entender, Juan, a veces yo no sé si esto mostrarlo o no mostrarlo justamente para no generar... bien. Esto que está acá es un alta, yo le puse alta y esta le puse alta 2. Fíjate que hasta acá viene todo igual. Y acá es donde cambia. ¿Sí? Perdón, hasta acá viene todo igual. Hasta acá viene todo igual en ambas funciones. ¿Sí? Lo que digo es, o sigo utilizando caja encontrada y le asigno la última caja y
le paso, como yo sé que siempre que agrego una caja, es la primera. ¿Sí? Porque la estoy agregando al principio. Entonces, como yo la agregué al principio, la tengo acá. Le paso mi puntero al inicio de la lista y el nuevo nodo de cliente, y acá agrego el cliente número 1, si quieren, ¿no? Y el cliente lo agrego acá. Digo, esto pasaría en el caso supuesto de que yo generara la apertura de una nueva caja. Siempre esa caja se agrega al inicio. Ahora, si esa caja se agrega al inicio, entonces, como dije, lo resuelvo de esa manera. Pero esto que está acá no depende, no es que uno está para una cosa y otro está para la otra. No. Esto lo que hace es, o trabajo directamente con caja encontrada, o puedo trabajar con caja encontrada cuando la encuentro, y con la lista directamente cuando no la encuentro. Es una decisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, este es un if y este es un if else. Que esta función que está acá, que esta línea de código acá no la repito. Pero sí, en la línea 40 tengo que hacer una asignación. Es más o menos lo mismo. Son la misma cantidad de líneas de código, ¿sí? En cambio acá no repito esta línea, directamente trabajo con una sola vez. Fíjense que acá la tengo dos veces, acá y acá. Y acá la tengo solamente acá. Son dos maneras de resolver el mismo problema. A ver, espera que... A ver si alguno de los chicos quería hablar o algo de eso. No, bien. Sí, no acá, viste que a veces cuando uno escribe es más complicado entenderlo, pero sí, en realidad son dos funciones que hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. La idea, cuando yo veía, si yo analizo esta lógica, yo les quería presentar la misma lógica, ¿no? La misma lógica que tenemos acá. Acá nosotros en ADL, posición lista, está una sola vez agregar al principio. ¿Sí? Acá, que sería agregar al final, ¿no? Que es lo mismo. Acá agrego al principio porque agrego al principio y acá agrego al final porque quiero agregar al final. Pero lo que voy es que esta ADL, posición, se ejecuta siempre, igual que en esta función que tenemos acá. Siempre se ejecutan la línea 33, la línea 34 y la línea 42. Esas se ejecutan siempre, igual que acá. Esta y esta. Lo que no se ejecuta siempre es lo que está dentro del if. Esa lógica es exactamente igual, pero con listas de listas en este ejemplo. En el ejemplo que va de la línea 31 a la 44, 45, a 45. En cambio, en el segundo ejemplo, en el alta 2, yo repito este ADL, por decirlo de alguna manera, para ejemplificarlo, lo repito acá adentro. Por acá trabajo directamente con el puntero al inicio de la lista si no encuentro la caja, y acá, si encuentro la caja, trabajo con la caja que encontré. Digo, esta línea se está repitiendo, es como si yo repitiera esto acá adentro. Es como si yo utilizara un else acá y pusiera ADL posición y acá pusiera, acá adentro trabajara con ADL válidos -1, en vez de trabajar con esta, o con posición si quiere también. Estaría repitiendo eso. Acá tiene menos sentido que de esta forma, pero acá no, porque acá yo estoy trabajando con dos funciones de listas. Digo, esto es un poquitito más complejo porque tengo algunas líneas. Tengo que ingresar, tengo que crear un nodo, tengo que agregar esa caja, y esa caja me va a retornar la caja última que agregué. Y en la caja última que agregué, en la lista de clientes, agrego al final el cliente que yo creé en la línea 49. Es eso, no quiero seguir dando más vueltas porque darle vueltas a algo que no tiene sentido. Cualquiera de las dos opciones entiendo yo que podrían ser válidas, ¿sí? No me deja de gustar más una que la otra, pero bueno, me parece que esta está más simplificada, si quiere. Aunque en la cantidad de líneas de código sea exactamente lo mismo. ¿Sí? La cantidad de ejecución, porque acá sí,
o se ejecuta todo esto, perdón, o se ejecuta todo esto, como sería el caso de acá, o se ejecuta esto siempre, esto se ejecuta siempre claramente, y después acá habría que ver si se ejecuta todo esto, pero eso tiene que ver más que nada con si toca agregar o no la caja o se ejecuta esto. Acá está para mí más simplificado. Pero bueno, me quería mostrar las dos alternativas para que vean que tampoco es tan ilógico el razonamiento. Pero básicamente lo que más me interesaba de todo esto era que nosotros viéramos acá, bueno, el agregar al principio, todas estas cuestiones ya creo que ya exceden cualquier cosa. En el main vamos a chusmear un poquito el main. Ya que está acá, fíjense que simple, ¿qué es esto, no? Inicializo mi lista de cajas, como preguntaba Juan o Adrián, no me acuerdo ahora, que preguntaban este asunto de qué pasa si la lista es nula. Bueno, acá la lista, la primera vez va a ser una lista nula. Ingreso a la caja, llamo esta función que tenemos acá, y acá, bueno, recorro y muestro que es una función, en realidad acá, lista caja cliente. Podríamos ver esta que es de, calculo que debe estar acá, a ver. Ah, no, perdón. Acá. Bueno, acá debe usar varias, o la habré dejado acá ya, porque yo a veces tienen que buscar esta función. ¿Dónde la puse? Vamos a buscarla esta. A ver. Voy a mirar los puntos H a ver si. Está bien, tiene que estar acá. Bien. Estaba buscando bien. Vamos a cerrar este, para no hacer lío. Alta, buscar acá. Bueno, fíjense también este tema de la modularización. ¿Sí? Si yo tengo que recorrer un arreglo perdón, una estructura compuesta, acá voy a recibir el puntero al inicio de la lista de la caja. Si la misma seguidora, la estructura de recorrer una lista es exactamente la misma, pero acá muestro la caja. Entonces voy a llamar a la función de mostrar caja. Y acá, fíjense, recorrer y mostrar cliente. Llamo a recorrer y mostrar cliente. Acá lo que estoy haciendo es, al haber modularizado, vamos a acá. Vamos a recorrer y mostrar clientes. Bueno, recorrer y mostrar cliente, fíjense que acá muestra el nodo. Y acá seguidor siguiente. Entonces, fíjense cómo utilizando las funciones, lo que estoy haciendo es todo el tiempo llamando. ¿Y le paso qué le paso? La lista de clientes. Y esto recibe la lista de clientes y lo que hace es mostrármela. Y acá esto también está modularizado. ¿Sí? Mostrar debe estar, es una función que está por acá. ¿Sí? Mostrar, acá porque está el fondo. Entonces mostrar me va mostrando. Y fíjense cómo desde una función todo el tiempo lo único que hago es llamar a funciones. Esto lo que va a hacer es, me va a mostrar de esta caja todos los clientes que tiene. Me muevo a la siguiente. De la siguiente caja, todos los clientes que tiene. Vamos, si quiere podemos ejecutarlo. Está medio feo porque yo tampoco me esmeré demasiado en la muestra, en la carga, pero vamos a poner, ingreso un número de cliente, vamos a suponer el 1. Vamos a ponerle Gabriel el nombre y apellido. Vamos a ponerle la cantidad de productos, 20. ¿A qué número de caja lo quiero ingresar? Vamos a ingresarlo a la caja 1. Por supuesto que ahora me la va a crear la caja no existe. Ingreso un medio de pago, vamos a ponerle, no sé, efectivo. ¿Sí? Acá lo tuve que, fíjense que me pidió el medio de pago. Ahora fíjense otra cosa, yo voy a agregar más a la caja 1. ¿Deseo seguir avanzando? Sí. Número de cliente, vamos a poner el cliente número 2, vamos a ponerle Pepe, vamos a ponerle que Pepe tiene 30 productos, ¿y a qué número de caja? La 1 la voy a ingresar. Ahora, ¿me debería preguntar el medio de pago? Y no, y claro, no me lo va a preguntar porque ya existe la caja. ¿Sí? ¿Deseo continuar? Sí. Voy a cargar ahora el cliente número 3.
Vamos a ponerle Juan. Vamos a cargarlo a Juan. Juan, 40 productos. ¿Y a qué caja? A la 2. Medio de pago. Me va a preguntar, claro, si no existe la 2. Entonces, ¿se dan cuenta por qué está separado eso? Bueno, vamos a ponerle tarjeta. ¿Desea continuar? No. Y ahora me debería mostrar los clientes. Juan, que por ejemplo ves que es la última caja que agregué, por eso me muestra lo que está al principio. Juan, que está en la caja 2. Fíjense que hasta acá me muestra la caja 2 con Juan y la caja 1 con Gabriel y con Pepe. Sí, podría haber mostrado acá, fíjense que dice tarjeta y acá dice efectivo. Caja 1, medio de pago efectivo, Gabriel y Pepe, como lo habíamos cargado, y a Juan lo cargamos al último en la caja número 2. Esto después ustedes le van dando forma, ¿no? A toda esta historia. Como verán, funciona, ¿sí? Menos mal, porque la verdad no lo había probado. Bueno, chicos, esto es lista de listas. ¿Cuál fue el propósito de esta clase? Y el propósito de esta clase es mostrarle que es lo mismo, que no cambia la lógica. Lo mismo que hablábamos en la clase anterior cuando habíamos hecho el tema del repaso, no en la anterior, sino en el martes anterior, cuando habíamos hecho el repaso del recuperatorio, era que yo le decía, cuando ustedes hacen la búsqueda del menor, la lógica es la misma. El asunto es dónde estoy buscando, y ahí es donde yo digo, bueno, si tengo que recorrer un árbol, voy a tener que recorrerlo de manera recursiva. Si yo te recorro una lista, tengo la opción de hacerlo de dos maneras. Si tengo que recorrer un arreglo, ya sé cómo tengo que hacer, que tengo que ver el tema de los válidos. Bueno, es eso lo que cambia. Nosotros tenemos que ver qué tenemos que recorrer. Después otra cosa, como vieron que la lógica no cambia, si yo tengo que filtrar algún dato en una búsqueda, lo tengo que filtrar si es un arreglo o si es un... El asunto es cómo me muevo dentro de esa estructura. ¿Qué condiciones pongo en el while para la salida en función de si lo encuentro o no lo encuentro? Digo, esto de ver que uno no podía poner un flag en 0 porque el 0 es una posición válida del arreglo, es sin lugar a duda una característica del arreglo, por lo tanto yo no puedo trabajar con 0 y 1 ahí. Tengo que trabajar con un dato que sea un no dato válido. -1 me parece el más apropiado, pero podría haber puesto -10. Sí, lo mismo. Bien, entonces lo que quería mostrarles era básicamente que no estamos hablando de cosas distintas. Cuando veamos después, en la clase que viene, que en función de la idea que tenga este jueves no, sino el jueves siguiente, que tenemos el segundo parcial de laboratorio, en función de eso, vamos a armar esa clase, vamos a ver también arreglo de árbol, y vamos a ver ahí ya mucho más rápido, el tema de, ahora nos llegó 1 hora y pico, pero no, el tema de que van a ver que vamos a entrar en la misma dinámica. Un arreglo de árbol es un arreglo de árbol. ¿Y qué voy a tener que gestionar? Voy a tener el arreglo y después los árboles. Entonces, en vez de llamar a la función de agregar al principio, voy a llamar a la función al principio de la lista, llamaré a la función de agregar nodo árbol. Y nada más. ¿Y qué me va a retornar? Y me va a retornar la raíz. Y lo va a organizar en función de que esa función de agregar agrega un árbol binario ordenado, ¿no? A la izquierda o a la derecha, según yo lo determine. Entonces no va a cambiar mucho, lo vamos a ver mucho más rápido. Ya creo que hoy no nos va a alcanzar 20-25 minutos para poder verlo. Pero bueno, preguntas en referencia a esto, chicos, o en referencia a alguna otra cosa, lo mismo. Bueno, Manuel, perfecto. Jueves que viene vemos, después esto se lo subo, el jueves que viene vamos a trabajar como hicimos el jueves pasado, con con los proyectos de los chicos, que también nos sirve también para ver cómo van gestionando este, que también es un parcial, que no es menos importante que lo que vamos a tener el jueves que viene, y cómo van avanzando con eso, y también les voy a compartir el proyecto de un compañero que también estuvo trabajando, digamos, en su proyecto y que, bueno, comenzó de una forma que después, bueno, ahora la estamos corrigiendo,
más que nada, y que pueda servir también como ejemplo para aquel que por ahí no arrancó o por ahí no se comprendió la consigna, y arrancó de una manera distinta, ¿no? No arrancó mal, no está mal lo que hizo, no está mal. Digo que lo que sí creo que por ahí él lo que hizo fue hacer cosas que no tenía que hacer. Podía hacer, las podía hacer, pero no era necesario. Claro, bueno, vamos a ver eso, lo del arreglo dinámico, que creo que no era necesario por ahí complejizar eso porque no podíamos manejar un arreglo dinámico, eh, pero bueno, lo vamos a ir viendo más que nada cuál es el problema que puede haber habido ahí y también vamos a compartir otros proyectos para, creo, el de Manuel, bueno, para que nos vaya mostrando un poco cómo va avanzando. Bueno, chicos, entonces, si no hay ninguna consulta, llegamos hasta acá y nos vemos el jueves que viene también, tempranito, a las 9. Hoy fuimos un poquito menos, algunos se quedaron descansando. Pero bueno, nada. Saludos y cuídense. Y nos estamos viendo en la próxima clase con esto que hablamos recién. ¿Sí? Nos vemos, Juan. Gracias por acompañarnos. Saludos.